Muy bien, hermanos, buenas noches. Seguimos con nuestras cápsulas de doctrina y estamos en la cápsula relacionada con la salvación. Esta es una cápsula grande, como les decía la vez pasada, y habíamos apenas leído el primer párrafo. Quizás lo voy a leer otra vez y luego nos vamos a concentrar en la segunda parte. Dice el folleto que todos ustedes deben tener en la página 11, el número 4, sobre la salvación cristiana. La salvación implica la redención total del hombre y se ofrece gratuitamente a todos los que aceptan a Jesucristo como Señor y Salvador, quien por su propia sangre obtuvo redención eterna para el creyente. En su sentido más amplio, la salvación incluye la regeneración, la justificación, la santificación y la glorificación. No hay salvación aparte de la fe personal en Jesucristo como Señor. Eso era lo que habíamos visto en la cápsula anterior. Ahora fíjense las 3 o 4 cosas que explican un poquito más lo que significa entonces la salvación. En primer lugar, el literal A dice la regeneración. La regeneración o el nuevo nacimiento es una obra de la gracia de Dios por la cual los creyentes llegan a ser nuevas criaturas en Cristo Jesús. Es un cambio de corazón obrado por el Espíritu Santo por medio de la convicción de pecado, al cual el pecador responde en arrepentimiento hacia Dios y fe en el Señor Jesucristo. El arrepentimiento y la fe son experiencias de gracia inseparables. El primer elemento entonces que debemos entender como parte de la salvación es esto que llamamos aquí, que el folleto llama la regeneración. Esta palabra técnica, un poquito rara para algunos, no significa otra cosa, sino que la salvación incluye un nuevo nacimiento espiritual. Al ser salvos nosotros, al venir a la familia de Dios, Dios nos concibe. Así dice Juan capítulo 1. Los que aceptan a Jesucristo como Salvador, dice Juan capítulo 1, son concebidos, son engendrados, no por hombre, no por voluntad de hombre, sino por voluntad de Dios. Esto significa la regeneración, el hecho de que Dios te concibe como su hijo, te hace su hijo, y hacerte su hijo significa que Él ha puesto algo de Él en sí, en ti mismo, en el creyente. Eso algo de Él es nada menos que el Espíritu Santo. Así como el hombre para concebir a un hijo tiene que poner algo de Él para concebirlo, así Dios para concebir a sus hijos nos da su Espíritu. La regeneración, entonces, lo que sucede en el hombre cuando acepta a Jesucristo como su Señor, el Espíritu Santo viene a él, Dios le da el Espíritu Santo, y al darle el Espíritu Santo, esta persona, hombre o mujer, se convierte en una nueva criatura. Dentro de él hay una nueva naturaleza, dentro de él hay una nueva inclinación a buscar la voluntad de su Padre. Eso significa la regeneración, que soy una nueva persona. El apóstol Pablo lo dice de varias formas también, ¿no? Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, dice él, hablando del mismo tema. Entonces, una de las razones principales por las que nosotros creemos que la salvación no puede perderse, propiamente hablando, es precisamente por la doctrina de la regeneración. Una persona que genuinamente se entrega al Señor, cree en Él, a esa persona Dios le da su espíritu y lo crea como un nuevo ser que no puede deshacerse, que no puede dejar de existir. Alguien podría decir, bueno, pero un hijo se puede morir. Sí, pero aun cuando pudiéramos extender esa comparación a la muerte, aun cuando un hijo se pudiera morir, sigue siendo hijo de Dios. Por eso la salvación no se pierde. Este nuevo nacimiento, lo que el Señor Jesús le dijo a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. ¿Y cómo se nace de nuevo? Se nace por el Espíritu.
Se nace cuando Dios te da su Espíritu. En ese sentido, todos los que creen en el Señor Jesucristo genuinamente son nuevas criaturas. Eso es parte de la salvación. Y eso es algo que no debemos olvidar, hermanos. Porque es más, muchísimo más, que simplemente que Dios te perdone tus pecados. Que es algo importante, como lo voy a mencionar en un momentito. Que Dios te perdone tus pecados es importantísimo, es indispensable, pero no es todo. Toda la salvación incluye esto de que yo, de alguna forma misteriosa, me he convertido por la autoridad que tiene Dios y por el poder que Dios tiene con su Espíritu en un verdadero hijo de Él. Este es el Dios que llama a las cosas que no son como si fuesen, que puede hacer de las piedras hijos de Abraham. Es decir, alguien puede decir, pero ¿y cómo? Pues por el poder de la palabra de Dios. Y yo creo que eso es así. La regeneración es algo que le pasa a todos los verdaderos creyentes. Esa regeneración es la que me ayuda a batallar con el pecado. Esa nueva inclinación es la que me hace odiar el pecado progresivamente y me capacita para derrotar el pecado, algo que antes, cuando no era creyente, no podía hacer. Y algunos pasan toda su vida queriendo batallar con el pecado y tratando de vencerlo sin poder hacerlo, y no pueden porque no han sido regenerados, no han sido hechos hijos de Dios. Junto con la regeneración aparece en la letra B otro elemento, la justificación. La justificación, se dice aquí, escuche esto por favor, es la obra de gracia de Dios y la completa absolución basada en los principios de su gracia hacia todos los pecadores que se arrepienten y creen en Cristo. La justificación coloca al creyente en una relación de paz y favor con Dios. Otra de las grandes áreas de la salvación es que Dios, como juez, es el que pasa sentencia y el que dice cuando algo está malo o algo está bueno. Y Él ha pasado sentencia sobre todos los seres humanos. A ninguno ha encontrado justo. A todos los ha encontrado pecadores y merecedores de su juicio. Eso es lo que dice la Escritura. No existe nadie. Entonces, ¿cómo hacemos para salvarnos de este juicio que ya Dios pasó? Ya nos dijo, eres culpable, mereces mi castigo. La Biblia nos enseña con todo, además, de que este mismo Dios que pasa ese juicio es el mismo que provee para que Él mismo como juez pueda decirnos, está bien, eres inocente. Cuando el martillo del juez viene sobre su podio, ¿no? Y dice, ¡pah! Esto es lo que yo digo. Estamos entonces en el contexto de la justificación. Dios es el que justifica, Dios es el que dice, está bien, te perdono, está bien, eres inocente, está bien, ya no más vas a pasar por mi juicio, está bien, ya no más castigo para ti. Y la Biblia dice que eso que Dios hace, lo hace con base en lo que Jesús pagó por mí. Lo hace con base en que yo acepto confiadamente lo que Jesús ha hecho por mí. A eso se le llama justificación. Que Dios te justifique, que Dios te declare inocente. Vaya, eso es importante saberlo porque uno de los problemas más grandes del ser humano, que se mira a cada rato y que se mira en nuestra propia existencia y que se mira en las Escrituras, es que todos nosotros, en lugar de aceptar el juicio de Dios de que somos pecadores y que merecemos su castigo, en lugar de hacer eso, nosotros queremos autojustificarnos. No, yo no tengo la culpa. No, yo no soy tan malo. No, yo no soy pecador. No, yo no merezco que Dios me mande al infierno. No, es que yo. A eso se le llama autojustificación. Y es precisamente el mayor de los problemas del ser humano. Porque quieren buscar su propia justificación y no se dan cuenta que Dios, al mismo tiempo de decirle, sí, eres malo, date cuenta, necesitas arrepentirte y necesitas confesar tu maldad, yo también te ofrezco la manera de justificarte. Yo te voy a justificar si tan solo confías en lo que yo he hecho por ti. Eso puede sonar muy fácil para muchos, ¿verdad? Y algunos no lo aceptan precisamente
porque les parece muy fácil. Tal vez sea fácil para mí. Tal vez sea fácil, relativamente hablando, para mí. Es decir, yo voy a confiar en esto, pero no lo es para Dios. ¿Cómo es que este Dios, siendo justo, siendo santo, puede darme a mí la justificación? ¿Qué le cuesta a Dios el que su martillo caiga y diga, Gerardo es justo? Y Gerardo es justo no por lo que Gerardo es, sino por lo que mi hijo pagó por él. Él es justo. La justificación. Pablo dice en Romanos que esto lo debemos experimentar para que reconozcamos que Dios es el justo y el que justifica al pecador. No el pecador que se autojustifica. En tercer lugar, hay una tercera área, solo me faltan 2, hermanos, y recuerden que eso no me puede durar más de 15 minutos. Tengo 5 minutos, o sea que 2 minutos y medio para cada una de las 2 cosas. Mire, la santificación es la tercera área de la salvación que es importante aquí. Hemos hablado de regeneración, de justificación y ahora de santificación. Leo a usted la letra C aquí. Santificación es la experiencia que comienza en la regeneración, mediante la cual el creyente es separado para los propósitos de Dios y es capacitado para progresar hacia la madurez moral y espiritual por medio de la presencia del Espíritu Santo que mora en el creyente. El crecimiento en gracia debe continuar durante toda la vida de la persona regenerada. La salvación entonces tiene, y ahorita se hace más claro esto, tiene 3 aspectos. Un aspecto pasado, que es el momento de la regeneración. Un aspecto presente, que es el aspecto de la santificación. Y un aspecto futuro, que es el aspecto de la glorificación. El aspecto de la santificación, como dice el folleto, es el proceso por el cual yo me aparto y me consagro más y más a Dios. Es el proceso por el cual yo crezco en semejanza a Jesús, quiero imitarle más a Él, mi vida va y debería ir en crecimiento hacia la estatura del varón perfecto. Ese proceso de santificación no se logra por mis propias fuerzas, se logra por la presencia del Espíritu Santo en mi vida y mi obediencia, por supuesto, a su llamado, a su invitación y a los deseos del Espíritu Santo. Nos santificamos en el sentido de ser personas que obedecemos los llamados de Dios a través de su Espíritu, objetivados, cristalizados en su palabra propiamente. En este sentido, los evangélicos diferimos de muchos otros llamados cristianos, en el que separan a la iglesia romana, por ejemplo, separa a los que son santos de los demás creyentes. Los evangélicos creemos que todos aquellos que estamos en el proceso de salvación somos santos. Estamos en el proceso de santificación y la Escritura nos lo confirma una y otra vez. Pablo, cuando escribe sus cartas, por ejemplo, a las iglesias, habla de todos los santos, todos los santos. Usted, si de verdad ha creído en el Señor Jesucristo, es un santo en progresión, en creación, digámoslo así, ¿no? Lo que pasa es que a veces la idea que tenemos de santificación es una idea bastante religiosa y bastante litúrgica y bastante oscura. Pero santificación es simplemente irme pareciendo lo más que se pueda a la voluntad de Dios para la vida del ser humano. Y esa voluntad de Dios para la vida del ser humano se refleja mejor en la persona del Señor Jesús. Finalmente, la doctrina de la salvación apunta hacia esa etapa de la glorificación, esa palabrita bonita, pero también a veces mal entendida.
La glorificación, dice la letra D aquí, es la culminación de la salvación y el estado bendito y permanente del redimido. Ninguno de nosotros puede decir que ya alcanzó la meta, que ya está tan espiritual y tan santo que ya no puede crecer. Todos nosotros tenemos que crecer, ser mejores cada día, es el ideal, ¿no? Pero esta glorificación es el momento en el que, por supuesto, el Señor Jesucristo vendrá, los muertos en Cristo resucitarán primero y todos los que estemos vivos, que seamos creyentes, nos unamos a ellos, y dice la Escritura que en ese momento Dios transformará nuestro cuerpo, lo transformará de tal manera que no tenemos idea. Así dice Pablo en 1 Corintios y en 1 Tesalonicenses, ¿no? Nuestro cuerpo será semejante a la gloria del cuerpo de Jesús. ¿Qué es eso? Porque si nosotros lo entendiéramos correctamente, diríamos que esto me haría saltar de una forma increíble. Más que si ahorita, por ejemplo, usted recibiera un correo que le diga que se sacó la lotería y que tiene 300 millones de dólares en su bolsillo. ¿Cómo se pondría? ¿No? Eso no es nada comparado con lo que significa que yo voy a tener un cuerpo glorificado, que mi cuerpo va a funcionar bien, que mi vida va a ser feliz, que mi cuerpo no me va a doler, que mi cuerpo no se va a enfermar y que voy a poder estar en la presencia de Dios sin la presencia del pecado. Eso es salvación. Y algo que el folletito no deja bien claro aquí es que la salvación es algo que va a seguir creciendo por toda la eternidad. Es decir, nosotros vamos a seguir creciendo en el conocimiento de Dios y disfrutando de la presencia de Dios por los siglos de los siglos. Alguien ha pintado el cielo como un angelito tocando una arpa, ¿no? Y alguien dice, no quiero al cielo, eso es demasiado aburrido. Es demasiado aburrido. ¿Para qué quiero ir al cielo? Uno dice, me quiero ir al infierno porque allá parece que va a ser mucha pachanga y mucha, ¿verdad? Algunos ignorantes, digo yo, piensan de esa forma porque el cielo es cualquier otra cosa menos eso. El cielo es un tiempo indefinido de crecimiento, de bendición, de emocionante crecimiento del que no tenemos ni siquiera idea. Pablo dice, cosas que ojo no vio, ni han subido al corazón del hombre, a la mente del hombre, es lo que Dios tiene preparado para sus hijos. ¡Wow! Así dice. Vamos a quedarnos ahí entonces en cuanto a la salvación y vamos a volver la próxima vez a un área de la salvación que no se menciona aquí, pero es necesario mencionarla. ¿Cómo se obtiene la salvación? Se dice de pasada en varias partes, pero la salvación es algo que se obtiene a través de la fe. La salvación es por gracia a través de la fe y eso nos distingue enormemente de muchos movimientos, de todo movimiento religioso. Debe distinguirnos eso y distingue al verdadero Hijo de Dios. Amén. Padre, te doy gracias por tu palabra y la salvación tan grande que nos has provisto. Señor, yo oro en esta noche para que los hermanos que hayan oído sobre esta breve explicación de tu salvación, Señor, de verdad aprecien lo que tú has hecho por nosotros. Queremos apreciarlo, Señor, de verdad. En medio de nuestras necesidades, problemas, conflictos de la vida, a veces perdemos de vista que tú, Señor, nos has prometido cielos nuevos, tierra nueva, un cuerpo glorificado, una existencia en donde el pecado no nos entristezca ni nos haga sufrir, un tiempo indefinido de felicidad cerca de ti, disfrutando de la creación infinita, Señor, y en gozo con todos aquellos que también se identificaron con Jesús durante el tiempo en el que estamos hoy. Yo pido, Padre bueno, que nos bendigas y que permitas que esta verdad sea clara en nuestra mente y que vivamos a la luz de ella. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén.